Sí. ¿Perdón? Sí, ¿con qué objeto, senadora Mayuli Martínez? Gracias, presidente. Para una pregunta al orador, si me lo permite. Sí. Voy a leer el artículo 77. Los senadores pueden solicitar al presidente que les permita hacer al orador preguntas relacionadas con el asunto de que se trata. Si el presidente admite la solicitud y el orador acepta la pregunta, se desahoga en los tiempos reglamentarios. Dado que esta presidencia considera que debe haber equidad en las intervenciones, no acepta la solicitud de pregunta. Adelante, senador Anaya. Presidente, yo le voy a pedir entonces que me permita los 10 minutos que establece el reglamento. Es increíble que ante esta circunstancia la mayoría no nos deje ni siquiera hablar. Yo con gusto les quiero leer nuestra propuesta, pero no hay preguntas, me dan 5 minutos. ¿De veras vienen en ánimo de construir? Un segundo, no han echado a andar su reloj, senador Anaya, y como ha visto, tiene hasta 6 minutos 40, y como ha visto, esta presidencia ha sido razonablemente flexible. Pero si se hubiera planteado desde un principio de las intervenciones que estas fueran de 10 minutos, porque se avisó que serían de 5 minutos, yo no habría tenido ningún problema en modificar el tiempo de intervención. No, es que es injusto que haya intervenciones de más tiempo para un grupo parlamentario y de menos tiempo para otros grupos parlamentarios. Es un asunto de equidad elemental. Continúe con su intervención y echan a andar el reloj del senador Anaya. Yo le voy a pedir los 10 minutos que me dé el reglamento. Y yo ya dije que no los concederé. Bueno. Y que a partir de los 5 minutos con 40 lo estaré interrumpiendo. O sea, hasta a los anteriores les dio 7 minutos. No. Y a mí me va a dar 5 con paren, 40. Llaman a la unidad nacional, pero no dejan ni hablar al orador. Es que de veras. Permítame, senador Anaya, regresen primero el reloj al minuto con 8 segundos en que estaba detenido el reloj de la intervención. A ver, no hay un debate con esta presidencia, ni debe haberlo. A mí me parece que... Cuando usted estaba en la oposición, lo único que pedía era que lo dejaran hablar. Un segundito, y no me dejaba. Y ahora que está de presidente, no deja hablar. Un segundito, senador Anaya. No cambian. Lo único que yo estoy planteando es equidad para todos. Si todos intervienen 10 minutos, todos tienen el mismo tiempo. Crisis, Malú. Si alguien quiere intervenir por encima de los demás, eso no es atendible. No concedo ninguna intervención mayor. Por favor, no me suba la voz, porque yo a usted le hablo siempre con respeto. No se lo estoy diciendo. No me suba la voz. Yo a usted le hablo con respeto. No se lo estoy diciendo a usted. Estoy diciéndole a la Asamblea que me está interrumpiendo y tengo que elevar el nivel de la voz. Entonces, senador Anaya, tiene usted 5 minutos y con la tolerancia que ha habido en otros casos, que puede llegar hasta 6 minutos con 40. Adelante. Sí, senador Castañeda. Una moción de procedimiento, si me lo permite. Adelante. Lo digo con mucho respeto a la mesa directiva y al resto de mis compañeras y compañeros. Al senador Anaya le asiste la razón en cuanto al tiempo que se debe de tomar. Por lo tanto, de parte del Movimiento Ciudadano no habría ningún problema en que se tomara los 10 minutos que corresponde el reglamento. Muy bien. Cuando Movimiento Ciudadano presida la mesa directiva, le concederá 10 minutos a quien esté en el uso de la palabra. Esta mesa directiva anunció desde un principio varias cosas. Anunció que iba a haber la lectura del documento. Permítame, senadora Mayuli Martínez. Segundo, anunció que aunque no debería haber debate, porque es derecho de la presidencia fijar un posicionamiento frente a la delicada situación, me parecía importante que el debate se diera y que las posiciones de los grupos parlamentarios se expresaran. Permítame un segundo. Ahorita le voy a dar la palabra, permítame un segundo. Tercero, anunció que el acuerdo de la mesa directiva, ni la bancada de Acción Nacional, ni ninguna bancada en la mesa directiva planteó que las intervenciones fueran de 10 minutos, pero en descargo de los compañeros de la mesa directiva, aquí al Pleno anunciamos cómo serían las intervenciones. Al inicio de la primera intervención era atendible que se planteara
que todas las intervenciones fueran de 10 minutos. En este momento no es atendible porque sería profundamente injusto para todos los grupos parlamentarios que ya intervinieron. De cualquier manera, como va a haber 6 oradores a favor y 6 en contra, habrá tiempo más que suficiente. Y si quieren que haya varias rondas, habrá las rondas que sean necesarias hasta que se desmayen de haber hablado. Aquí nadie rehúye al debate y lo único que esta mesa directiva quiere es tratar con igualdad a todos los grupos parlamentarios y sería absolutamente injusto darle más a un grupo parlamentario que a los grupos que ya participaron con anterioridad. Senadora Martínez, ¿con qué objeto? Claro. Presidente, ¿por una moción de ilustración? Sí, con mucho gusto. Sobre el documento que le entregó el senador Anaya, ya está en la mesa directiva. Con mucho Si le pudiera gusto. dar lectura, por favor. Eso es perfectamente atendible y pido a la Secretaría que lea los 3 puntos específicos del pronunciamiento que en este momento... Y ya está también en los escaños de cada una de las senadoras y senadores. Absolutamente procedente. Doy lectura, presidente. El Senado de la República manifiesta su rechazo a la imposición ilegal, unilateral y arbitraria de los aranceles anunciados por el Gobierno de los Estados Unidos. 2. El Senado de la República hace un llamado a la unidad en torno a la defensa de la economía de las familias mexicanas gravemente amenazada por las medidas impuestas. 3. El Senado de la República exhorta a los 3 órdenes de gobierno a que cumplan con su deber constitucional de brindar seguridad a los mexicanos, combatir el crimen organizado y proceder en el ámbito de su competencia en contra de cualquier servidor o ex servidor público vinculado con la delincuencia organizada. Senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Bueno, como se puede ver, no se necesitaban 10 minutos y se ha desahogado la moción de ilustración. Adelante, senador. Un momento. Estaba en 1 minuto con 8 segundos la intervención del senador Ricardo Anaya. Pongan el tiempo en ese momento. Bueno, voy a empezar a intervenir con su permiso. Adelante. Y el cierre de nuestra propuesta era: México somos todas y todos, la patria es primero. Yo lamento mucho, ¿podrían no interrumpirme? Sí, es que, perdón un segundo, senador Anaya. Lo que pasa es que pedí que se pudiera el tiempo. Pero como no se le puede adelantar a un cronómetro, voy a hacer uso de la voz. Fíjense, va a ser que se consuma 1 minuto con 8 segundos. Permítame. Vean nada más a lo que hemos llegado. Permítame un momento. Permítanme un momento. A ver, senadoras, senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, si quieren decir algo, pueden alzar la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. Si lo que quieren es estar interrumpiendo, pues no avanzamos. Si lo que quieren ustedes es hablar cuando quieran, como quieran, donde quieran, el tiempo que quieran, cuando presidan la mesa directiva lo harán. Como en este momento no es así, adelante con su intervención, senadora Anaya. Les dijimos que no iba a funcionar darle a Trump cifras, datos, razones y argumentos de que los aranceles los paga el consumidor, que había inflación, que iba a lastimar al consumidor estadounidense. ¿Y qué les contestó Trump? Lo mismo. Les dijo que, por si no se enteraron, lo propuso en campaña, que ganó las elecciones, que tiene mayoría en ambas cámaras y que él tiene otros datos. Si eso no funciona frente a un régimen populista, ¿qué sí funciona? Lo aprendimos en este Senado la semana pasada. Llegó una iniciativa firmada de puño y letra de la Presidenta de la República para prohibir el nepotismo a partir de 2027. ¿Qué hizo que la mayoría reculara y la moviera al 2030? ¿Acaso fueron argumentos, cifras, razones, datos? No, fue el riesgo de perder la mayoría en el Congreso. Para cuidar la mayoría con uno de sus aliados, decidieron hacer la modificación. Pues eso es lo único que puede funcionar en Estados Unidos. Se los digo con cariño y con respeto, ese documento de 5 páginas ni lo va a leer Trump. Y el discurso del domingo no le interesa a Trump. ¿Saben qué sí lo puede hacer cambiar de opinión?
perder la mayoría en el Congreso y su mayoría es más frágil que la de ustedes. Si él pierde 3 congresistas republicanos, pierde la mayoría. Si pierde 4 senadores, pierde la mayoría. Entonces, ¿qué hay que hacer con inteligencia? 3 cosas. La primera, imponer aranceles de regreso donde más le duela, no a todos los consumidores gringos, a los votantes de esos congresistas. Y cuando a ellos le ponga en riesgo su escaño, la presión vendrá de dentro. Y me van a decir, es que Estados Unidos solo nos exporta el 16%. Fíjense que hay estados como Nuevo México que nos exportan el 70%. Ahí sí duele. Hay estados como Texas que tienen 40 congresistas. Ahí sí duele. Paso número 1, no los discursos en el Zócalo, imponer aranceles con inteligencia y de manera focalizada. Punto número 2. Punto número 2, lo que hemos venido pidiendo por escrito, convocar a una reunión interparlamentaria. ¿No vieron cómo trató Trump al presidente de Ucrania? No lo van a convencer con razones. Convoquemos una interparlamentaria y abramos el diálogo nosotras y nosotros con nuestros pares norteamericanos. Tiempo, senadora Anaya, le pido concluir. Concluyo en 1 minuto 45 como los demás. No, si lleva ya 6 minutos 16 segundos. Y concluyo. Convoquen a la interparlamentaria con los mejores perfiles de este Senado, de todos los grupos parlamentarios. Y vamos a provocar que la presión venga de dentro. Y tercero, y concluyo, el elefante en medio de la sala. Reconozcan que en buena medida esta es una crisis autogenerada, que los abrazos no balazos están cobrando factura. Un mes de combate al crimen organizado no borra 6 años de abrazos a los delincuentes. Hagamos un compromiso de que eso se sostenga como política pública todo el sexenio. Estamos a favor de México, la patria es primero. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Anaya. Quiero rechazar categóricamente todo señalamiento a que esta mesa directiva pretenda limitar el debate. Muy por el contrario, teniendo derecho a no abrir ningún debate, porque es un derecho de la presidencia presentar un posicionamiento, ha sido a propuesta nuestra que este debate se abrió. Yo quiero insistir a todos los grupos parlamentarios y particularmente Acción Nacional que no pueden intervenir cuando quieran, como quieran, de la manera que quieran y el tiempo que lo deseen. Adelante, senador Mier. Gracias, presidente. Muy estimadas senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios. Hoy es un día política y socialmente importante para el Estado mexicano, para la República. Y el Senado de la República es la expresión genuina de lo que es nuestra nación republicana. Ciertamente es un tema del Estado mexicano la decisión unilateral por parte del presidente Trump de imponer aranceles a todas las exportaciones de México, excepto algunos productos bajo el régimen de minimis y productos humanitarios y personales. Pero hay que dejarlo claramente, porque no está expresado en el pronunciamiento que fue hecho cuidadosamente para sumar a todos, y que no veo razón por la cual no se sumen todos los grupos parlamentarios. Lo que no dice el documento es que el sustento que está señalando el gobierno norteamericano en él es absolutamente falso. Y eso tenemos que señalarlo. Es una justificación banal que nada tiene que ver con el acuerdo comercial, que por cierto violenta el 2.4 del propio tratado. Es falso que México haya fallado en frenar la peligrosa actividad de los cárteles mexicanos
y el flujo de drogas, como dice, reitero, a manera de justificación, el documento protegiendo a la nación con base en la Ley de Poderes Económicos en caso de emergencia internacional suscrito por el presidente Trump. Es falso porque en México, en 4 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho actos verdaderamente históricos en el combate a la delincuencia organizada. Lo que no se hizo y nos manchó está ya purgando, esperando una sentencia, y se llama el queridísimo amigo de muchos de ustedes, García Luna. En realidad, senadoras y senadores, debemos de señalar claramente que el gobierno estadounidense no ha respondido a la oportunidad que le dio el pueblo norteamericano para combatir a las principales organizaciones que distribuyen la droga en su territorio, conocidos como brokers, y que se ha convertido hoy en un problema de salud pública en Estados Unidos. Digámoslo claramente, el trabajo soterrado, silencioso de los cárteles de la droga en Estados Unidos es más letal que la denominada brutalidad de los carteles mexicanos. Desafortunadamente, allá prevalece la máxima del capitalismo, la llamada ley del mercado. Sin demanda no hay oferta. A lo largo de toda la frontera, hay que admitirlo, entre México y Estados Unidos tiene lugar uno de los comercios más perniciosos, aunque con implicaciones desiguales para una y otra nación. Mientras de este lado se queda la sangre y la violencia, en otro impera la logística y la insaciable avidez de consumidores, cientos de miles de consumidores, todo envuelto por un manto de corrupción que en más de 60 años no se ha combatido en los Estados Unidos, desgraciadamente. En el pasado fue el imperio de la mafia italiana, después el imperio de cubanos y colombianos, hoy es el imperio de los mexicanos. ¿Y quién se quedó con la riqueza del imperio? ¿Quién realmente está consciente de los que estamos acá que después de desmantelar el imperio colombiano bajó el consumo y la producción de cocaína? Cambió de dueños y la respuesta no está aquí, la respuesta está en Estados Unidos y todos lo sabemos. Compañeras y compañeros, hagamos conciencia plena. Ese es el verdadero poder de la ecuación. Mientras existan cientos de miles de consumidores sin ninguna acción por parte del gobierno de los Estados Unidos, siempre va a existir el tráfico de drogas. Sí puede concluir, senador. Por ello, más allá de las implicaciones económicas que va a tener en las 3 economías de los 3 países, debemos en este Senado, de manera enérgica, categórica, porque es inadmisible dar por válidas las justificaciones establecidas en el documento que suscribió el presidente Trump de manera unilateral y que pone en duda algo que en México se está combatiendo plenamente. Me quedan 20 segundos, suficientes para decirles. Vamos a anotar las 2 propuestas que acaba de hacer un senador para el Plan B, pero de nada va a servir el Plan B frente a actitudes mezquinas y que atentan contra lo que dice ahí, que la patria es primero, senadores y senadoras.
¿Con qué objeto, senador Anaya? Para responder a una evidente alusión implícita. Adelante, hasta por 2 minutos. ¿Se refiere a la actitud mezquina? No. Ah. Sí, es que eso dijo. Yo no dijo frente a Con una su actitud permiso, mezquina. presidente. Un momento, porque sí quiero aclarar. Dijo, las 3 propuestas de un senador serán incluidas y se refería a mí. Bueno, en primer lugar, corresponde a esta mesa directiva el trámite a las propuestas. No le corresponde a quien hace uso de la tribuna. Segundo, yo lo que escuché, por eso preguntaba, pero si la alusión implícita tiene otro contenido, ya de todos modos otorgué el uso de la palabra. Adelante, senador Anaya. Con su permiso, me refiero específicamente a la referencia en el sentido de que se incluirían 2 propuestas. Yo quiero hacer una reflexión con ustedes. Este es un momento muy delicado en la vida del país. Si estos aranceles se sostienen en el tiempo, y planteo esa condición porque el presidente de Estados Unidos es impredecible, con suerte y mañana cambia de opinión y los vuelve a pausar. Pero si se sostienen en el tiempo, la economía mexicana va a enfrentar una crisis sin precedente en las últimas décadas. Hay quien ha dicho, pero es que a otros países se les han impuesto aranceles similares. El problema es que México le exporta a Estados Unidos más del 80% de lo que exportamos. Y casi el 40% de nuestro PIB son las exportaciones. No podemos acompañar el texto que ustedes presentaron porque trae francos absurdos. Les voy a poner un ejemplo porque me quedan 50 segundos. ¿Cómo pueden suscribir ustedes? De veras les debería de dar vergüenza el último párrafo que dice que apoyamos las medidas que se anuncien el próximo domingo. Es que es un insulto a la inteligencia de este Senado. ¿Cómo se pueden comprometer a apoyar algo que no conocen? Por eso presentamos por escrito 3 párrafos que implican un cierre de filas del Estado mexicano frente a una actitud arbitraria e ilegal del gobierno de Estados Unidos. Que quede constancia, para el PAN la patria es primero. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Chavira? Ya con tantos años viviendo allá, Era una moción, pero ya le dio usted la palabra, así es que me espero para mi Muy bien, intervención. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, hasta por 5 minutos en contra. Queridas familias mexicanas, estamos ante un gravísimo peligro, el castigo arancelario. Estamos ante un gravísimo peligro de un colapso económico por culpa de los narcopolíticos de Morena. El castigo de los Estados Unidos a México se debe a que los narcopolíticos de Morena se asociaron, valga la redundancia, con varios cárteles. No veo aquí al senador Esquer, la oreja de AMLO, pero quiero decirle que los mexicanos sabemos de los pactos de López Obrador y de Andrés López Beltrán, su hijo, con los cárteles de la droga. Los financiaron para llegar, sostenerse en el poder y para que Sheinbaum también llegara al poder.
Al hijo de López Obrador, al tal Andy López Beltrán, le importa más su asociación con los cárteles que hundir a las familias mexicanas, que hundirlas en una gravísima crisis económica. Les voy a leer una parte de lo que dijo Estados Unidos sobre lo que está pasando en México. Gravísimo lo que está diciendo Estados Unidos, porque como ustedes saben, queridas familias mexicanas, el país vecino, los Estados Unidos, tiene los mejores sistemas de inteligencia del mundo. Y lo que está diciendo Estados Unidos, lo voy a traducir, es que las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas son líderes mundiales en el tráfico de fentanilo. López Obrador decía que no se hacía fentanilo aquí. Lejos de eso, son líderes los cárteles mexicanos en el mundo en el tráfico de fentanilo. Esto es por culpa de López Obrador y ahorita por culpa de Andy López Beltrán. También dice Estados Unidos que el gobierno de México ha ofrecido, vean qué grave, un paraíso seguro para que los cárteles fabriquen y transporten drogas. ¡Qué grave! Es un parteaguas en la historia de México. ¡Qué vergüenza internacional! Quedan la bancada de los mafiosos y narcomorena exhibidos y expuestos como lo que son, narcopolíticos. También dicen los Estados Unidos que esa alianza, la de los cárteles y el gobierno mexicano, ponen en peligro la seguridad nacional de allá, porque la seguridad nacional de aquí pues está hecha a pedazos. Dice el gobierno de Estados Unidos que los cárteles mexicanos de la droga son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control sobre regiones enteras de México. Eso dice Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos va a castigar a México, porque el gobierno de México, de Morena en particular, se asoció con los cárteles mexicanos, con nombre y apellido. Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán y Claudia Sheinbaum, dejando pasar todo porque gracias a ello llegaron al poder. Obviamente, no es con mítines ni con el himno nacional cómo se va a resolver esto. Señora Sheinbaum, presidente, tenga inteligencia y carácter. Llame al presidente de Estados Unidos y haga lo correcto. Lo correcto es romper la asociación de Morena con los cárteles. Lo correcto es anular el narcopacto. Pero no lo hace porque a los cárteles, ustedes, bancada de mafiosos, les deben todo. Esto se podría solucionar de inmediato si la Presidente se compromete a romper su asociación con los cárteles. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Ya le hicieron mucho daño a México. Se terminó su tiempo, senadora Telles García. Me faltan unos segundos. No, no le falta ninguno. Termina los 5 Aquí minutos. dice, la patria es primero. No dice Morena es primero. Aprendan a leer. Los convoco, mexicanos, a la unidad contra los narcopolíticos de Morena, contra los narcopolíticos que tienen a las familias mexicanas indefensas entre los cárteles y los aranceles. La patria es primero. ¡Fuera los narcopolíticos de Morena que tienen en peligro a México! Esta mesa directiva es
y seguirá siendo respetuosa de las intervenciones en tribuna. Y sin embargo, rechaza categóricamente las acusaciones irresponsables sobre quienes formamos parte del grupo parlamentario Morena. Es una falta de respeto enorme, es una verdadera irresponsabilidad y es un acto inaceptable si no se presentan pruebas de las aseveraciones que se están haciendo. Así es que rechazo categóricamente los señalamientos expresados. Senadora Chavira de la Rosa, ¿con qué objeto? Es una moción, pero también pedir. ¿Una moción en qué sentido, senador? Un momento. Por las acusaciones, una rectificación. Son unas Sí, acusaciones. a ver, momento. Sería una moción de orden, no una moción rectificación. de orden, presidente. Adelante. Mire, voy a acudir a la Fiscalía General de la República porque la impunidad de la lengua no la voy a permitir. A mí ninguna mujer traidora y corrupta va a venir a decirnos que nosotros pertenecemos a un grupo que se llama, ella dice, ser representante de los medios de comunicación, y yo quiero decirle, presidente, que haré llegar a usted mi solicitud para que la Fiscalía General de la República me investigue y me cite para que esta señora demuestre, porque se siente muy valiente, la impunidad de la lengua tiene límites. Muy bien. ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado? Está considerada, senadora Teis García. Me pidió antes la palabra el senador Salgado Igual, Macedonio. Mi presidente, moción de orden. Adelante. Usted nos pidió un receso de hasta 20 minutos porque iban a analizar el documento. Ya los escuchamos, no lo van a apoyar y es facultad suya el poder ponerlo a disposición del Pleno y aprobarlo. Y yo creo que es rudeza innecesaria. O sea, no tenemos por qué estarlos aguantando o soportando si usted tiene la facultad para que podamos emitir ese documento. Por lo tanto, yo planteo que ya vayamos a la aprobación del documento sin la firma de ellos. ¡Viva México y viva Claudia Sheinbaum! Muy bien. Senadora Telles García, ¿con qué objeto? De orden. Sí, adelante. Gracias. Ustedes son verdaderamente los hijos de Victoriano Huerta, queriéndome cortar la lengua como lo hicieron a Belisario Domínguez. Usted, Noroña, hijo de Victoriano Huerta, queriendo cortar la lengua de la oposición como lo hicieron a Belisario Domínguez. Son una vergüenza. Y usted, Félix Salgado, se aguanta y va a seguir escuchando las verdades. Nada de Bueno, no hay ninguna moción de orden. Quien pone el desorden pide moción de orden y sigue generando desorden. No le acepto la falta de respeto a esta presidencia, que lo único que está pidiendo es que presente las pruebas de sus aseveraciones. Sigue en el... me pidió la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Un momento, adelante. Adelante, senadora. Momento, senadora. Adelante, senadora Julieta Ramírez. Adelante. Quiero hacer un exhorto a la Asamblea para que no caigamos en las provocaciones típicas de la derecha, donde a través del engaño y la carroña, lo único que buscan es sacar raja de un momento crucial para el país. Fíjense nomás, qué curioso, ahora que la patria nos necesita, lo que ellos hacen... Senador Ricardo Anaya, no puede seguir permitiendo que haya policías buenos y policías malos. La bancada de Acción Nacional tiene que actuar con responsabilidad. Pidieron un tiempo para discutir y para analizar el documento. Han presentado una propuesta. La vamos a poner a consideración con toda seriedad al Pleno, y cada que intervienen compañeros, compañeras de Acción Nacional, particularmente
una de las personas integrantes de la bancada injuria, insulta, falta al respeto, interrumpe, quiere hablar cuando quiere, como quiere, en las condiciones que quiere. Hay una falta de respeto permanente. Termine primero, senadora Julieta Ramírez, y luego le daré la palabra al senador Anaya. Le preguntaré con qué objeto. Adelante, senadora. Lo que buscan estos cuervos carroñeros es reventar la asamblea. Es lo único que les interesa. Ahora resulta que esos a los que les decían desde Washington a quién invitar a comer y a quién no, resulta que quieren venir a dar clases. Un segundo, senadora Ramírez. Son simpáticas, les dicen cuervos carroñeros y les parece falta de respeto, pero aplauden que nos estén diciendo narcos permanentemente sin ninguna prueba. Basta de sus insultos. Termine, senadora Julieta Ramírez. Ahora resulta que los que se enriquecieron con el cabildeo de Odebrecht, en el cabildeo de la reforma energética de Peña Nieto, son los que vienen a hablar aquí de soberanía, por favor, y luego aparte dicen que llevan 5 años aguantando a un gobierno populista. Oigan, pues que no vivía en Estados Unidos usted. ¿Cuál gobierno populista aguantó? Porque aquí en México no estaba viviendo, ¿eh? Usted estaba persiguiendo, estaba siendo perseguido por la justicia y prefirió huir. Termine. Dejen de jugar a este juego del policía bueno y policía malo. Ahí está Ricardo Anaya, que habló más de 3 veces, habló 3 veces, quiso volver a hablar, luego otra vez, pero es un mecanismo típico de la derecha para reventar las asambleas. Ya los conocemos, no hay que caer en sus provocaciones. Que continúen las asambleas. Si realmente quisieran cerrar filas, lo estarían haciendo, pero la realidad es que lo único que quieren es provocar y romper la asamblea, y no se los vamos a permitir porque a la patria no se le regatea. Senador Anaya, tiene el uso de la palabra, cualquiera que sea el motivo por qué me lo pidiera, porque ha sido aludido. Así es que adelante. Hasta por 2 minutos, evidentemente. Le digo por qué quiero el uso de la palabra, porque usted me aludió. ¿Tengo el uso de la palabra? No, yo no lo aludí. Yo lo que pido es que la Coordinación de Acción Nacional ponga orden en su bancada. Y por eso lo le pido aludí la palabra. En la medida que es coordinador de la bancada. Está muy bien, la me alusión, y la por eso alusión pido la explícita palabra. de la senadora señor, Julieta es que Ramírez. mire, usted interviene en el palabra. debate, Tiene la palabra. se mete por la puerta de atrás. Pido la palabra porque usted me aludió. ¿Está claro? Bueno, entonces no se la otorgo. Sigue en el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado. Es facultad de la presidencia y la presidencia considera que no lo aludí. Sigue en el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado hasta por 5 minutos. Le había dado la palabra y no quiso hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el senador Javier Corral Jurado. Adelante, senador. ¿Ya se la di? Ya se la di y no quiere. Por eso, senador, ¿quiere hacer uso de la palabra por alusiones de la senadora Julieta Ramírez? Bueno, no, adelante, senador Corral Jurado. No quiere. Adelante. A ver, pido a la secretaría, lea sobre las alusiones. No, lo que quiero es que oiga que quien decide, quien determina si hubo o no alusión es la presidencia. Puede compartir o no mi criterio. Puede compartir o no mi criterio, pero mi criterio es que no lo aludí. Adelante. Procedo, presidente. Reglamento del Senado de la República, artículo 78. Primero, en el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. 2. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Es cuanto, presidente. Si lee también la parte del artículo, nos dice que es la presidencia quien determina.
Así es una facultad de esta presidencia. La solicitud de un senador para aclaración de procedimiento, rectificación, ampliación de turno o en su caso es atendida por el presidente. Aquí está, perdón. Capítulo quinto del uso de la palabra. Capítulo quinto del uso de la palabra, artículo 76. Los senadores hacen uso de la palabra en tribuna previa autorización del presidente, de acuerdo con el orden del día para los siguientes efectos y sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica. Referencia a alusiones personales hasta por 5 minutos. Bueno, como pueden ver, es facultad de la presidencia determinar si hay alusión o no, y esta presidencia ha determinado que no hubo alusión personal. Adelante, senador Javier Corral. Antes, permítame, senadora Malú Micher, ¿con qué objeto? Senador, de procedimiento. Me parece Adelante. que el llamado que estamos haciendo para construir una patria distinta, y creo que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que tenemos que avanzar en una patria distinta, es sin estas ofensas. Yo no voy a permitir que a usted se le diga llorón. Yo no voy a permitir que a mí se me diga narcolegisladora. Pero este país tampoco va a permitir que la traidora a la patria siga gritando como si estuviéramos en la central camionera. Este es el Senado de la República. Yo represento los intereses del pueblo. Yo represento una parte de la patria que quiere un país distinto y no sometido a Estados Unidos. He escuchado con mucha atención la propuesta de Acción Nacional sin insultos. He escuchado la propuesta del Movimiento Ciudadano sin insultos, pero no voy a permitir que a usted, ni a ninguna de mis compañeras y compañeros de este Senado de la República se nos siga ofendiendo y además se siga mintiendo a la nación. No le voy a permitir nunca más estas sesiones ofensivas, difamatorias y sobre todo que no construyen patria. Por su atención, muchas gracias, senador. El llamado de atención hecho por la senadora Micher es totalmente atendible. Acción Nacional ha presentado una serie de propuestas con todo respeto, con su punto de vista, con las consideraciones argumentativas que ha considerado conveniente y se le ha brindado inclusive más del tiempo correspondiente. Ahora, inclusive las mociones de ilustración que solicitaron se les fueron otorgadas. Cada que se les pide que dejen de faltar al respeto, la respuesta es subir el tono de la majadería y de la insolencia, y se está envileciendo el debate en esta Cámara de Senadores, y eso es inaceptable. Y quien encabeza el Grupo Parlamentario de Acción Nacional debe hacerse cargo de su grupo. Adelante, senador Corral Jurado. Muchas gracias, presidente. Les agradezco a todos su atención. Es muy vergonzoso el momento que se protagoniza en el Senado de la República en medio de un momento tan delicado, de tanta fragilidad como pueblo y como nación, ya no digamos como república, frente a los Estados Unidos. Pido, presidente, por favor, presidente, detengan el que se tiempo. instaure el respeto y el orden y se regrese el tiempo de mi intervención, presidente. Sí. Esta presidencia sigue emplazando al Grupo Parlamentario de Acción Nacional a respetar las normas de esta Cámara de Senadores. La manera en que permanentemente se está injuriando a quien está en la tribuna, interrumpiendo, buscando descarrilar la sesión es una conducta tachable e inaceptable, censurable. Pongan de nuevo el tiempo del senador Corral, por favor.
Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Adelante, senador Corral. Compañeras y compañeros, parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empieza y empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto, y ustedes lo validan permanentemente. Declaro un receso hasta que se restablezca el orden. Es correcto, presidente. Compañeras, tampoco me van a permitir a mí hablar. A ver. Adelante. Miren, no, lo que pasa es que pues no hay la atención ahí de los compañeros. Hago un receso de 5 minutos. Se reanuda la sesión. Adelante, senador Corral Jurado. Ya no le voy a parar. Muchas gracias. Miren, compañeras y compañeros senadores, aquí sí particularmente a quienes formamos parte de la coalición, yo quisiera en un momento como este, en donde incluso la desesperación puede hacerse presente frente a momentos tan vergonzosos como estos, que hay que distinguir las cosas. No hay que desesperarse. A lo largo de mi carrera parlamentaria he sostenido, y está absolutamente comprobado, que el insulto, la descalificación, la calumnia, la amenaza o el chantaje verbal no termina descalificando a quien se le dirige, sino realmente retratando a quien la profiere. Yo quiero decirles que está muy claro esta estrategia cuando se está ayuno de ideas, de argumentos. Recurrir a la calumnia, a la descalificación, a la mentira, al insulto, es un recurso prácticamente normal en esa estrategia. Pero creo que dibuja, describe la oposición que se tiene en un momento como esto en el país. Hace un momento recordaba un gran texto que leí hace ya muchos años, un gran texto de Alejandro Sobarzo sobre Nicolás Trist, el negociador norteamericano en la guerra del 47. Es un espléndido texto, se llama Deber y Conciencia. Es un libro que retrata la actitud digna del negociador norteamericano, pero más que eso, ese texto describe el ambiente que vivía el país, que permitió a los norteamericanos incluso llegar a poner la bandera de los Estados Unidos en Palacio Nacional. Un momento vergonzosísimo. Pero lo más vergonzoso fue escuchar en esa época las voces mezquinas, las voces que aplaudían, las voces que daban la bienvenida al ejército invasor. Yo creo que la historia nos enseña que el país entra en debilidad, no solo cuando estamos divididos, no, sino cuando fruto de la división se aparece la mezquindad, se aparece el regateo de lo nacional, de lo patriótico, del interés de todos por encima
del interés personal o particular. Para nuestra fortuna, por eso les digo que ni se desesperen, ni caigan en suma preocupación. Para nuestra fortuna, este hecho solo retrata a un sector de la oposición, solo retrata una estrategia desesperada. Esta estrategia va a contracorriente, a contrapelo de la apreciación popular. Ayer se publicó una encuesta en uno de los periódicos de la Ciudad de México que otorga a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el 85% del aprecio popular. ¿A qué creen que se debe? ¿Creen que se debe al sobresalto, la calumnia, la difamación, la vulgaridad hecha discurso? Se debe a la templanza, se debe a la serenidad, el respeto, la apuesta por el diálogo, la firmeza, el compromiso con el país de la presidenta de la República. México está valorando los hechos y las palabras de los actores políticos. Claudia Sheinbaum no tiene el 85% del respaldo popular porque crean que esta es una crisis autogenerada, como aquí se dijo. Ese es un argumento de poca calidad. Qué grave y qué lamentable a la vez que no se esté viendo un fenómeno tan grave y tan delicado como el que estamos enfrentando como nación. Qué lamentable que no seamos capaces de distinguir que lo que hoy nos pasa es un fenómeno de resurgimiento del plan magno de los Estados Unidos en su profunda vocación imperialista, en donde lo que quiere, compañeros, no es el tema solo de que el fentanilo o que la migración o que los grupos terroristas. Aquí está de nueva cuenta la renovada cara de un plan que quiere acabar con cualquier soberanía nacional que estorbe al diseño global que han empezado y pensado los que siempre han querido controlar al mundo bajo la única ley que respetan, que es la ley del más fuerte. Sí, termina, senador. No les prestigia en un momento como este estarle haciendo el caldo gordo a esta locura que significa Trump en el nuevo orden internacional. Y no les prestigia porque la historia va a recuperar las mezquindades de los que en una acera criticaban al invasor y en la otra otros que le aplaudían a la invasión. Paciencia, reflexión y serenidad, como ha pedido la presidenta de la República, y que a nosotros no nos preocupe. Senador Corral, tenemos una presidenta respaldada por el pueblo de México. Sigue en el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario. Antes me había pedido, ¿con qué objeto, senadora? Cierto, antes me había pedido la palabra, ¿con qué objeto? Permítame, no. Por el hecho que acabamos de vivir, con el ánimo de que podamos avanzar. El artículo 67, en su primer párrafo, me gustaría que lo leyeran para pedirle, presidente, a usted que evite hacer expresar conceptos acerca de sus convicciones políticas. Como presidente, eso hace mucho ruido en la sesión. Yo quiero pedirle respetuosamente que evite hacerlo, porque lo hace constantemente y algunas veces se burla de nosotros, como lo hizo hace rato con MC, cuando dijo que cuando ellos sean presidentes podrán ordenar algo que le estaban solicitando. Yo quisiera pedirle que me hagan favor de leerlo y después hago uso de la palabra. Primero, con mucho gusto, tendría que haber dicho que estaba solicitando una moción de ilustración y a pesar de que no lo hizo, la dejé terminar su intervención. Segundo, no me burlé de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano dio una instrucción de cómo debería continuar el debate y el tiempo que se le debería dar a quien estaba en el uso de la tribuna. Y lo que yo dije es absolutamente así.
Si presiden esta asamblea, podrán manejar la asamblea y dar el tiempo que consideren conveniente. Adelante con la moción de ilustración. Artículo 67. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico. En él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para la cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones. ¿Hasta ahí o avanzo con todas? No sé si hasta ahí o sigue. Suficiente. Muy bien, esperaría que la oposición haya escuchado el artículo para que respete a la presidencia. Senadora Parrales Magdaleno. No, nada de que el respeto se gana, la gente se la respeta, punto. A la gente se le respeta, la dignidad del ser humano se le respeta todo el tiempo. Adelante, senadora Parrales Magdaleno. Gracias, presidente. Solamente para hacer una rectificación de hechos de lo señalado hace un momento. Movimiento Ciudadano ha sido y va a ser respetuoso de esta mesa directiva, de este Senado. Lo que nosotros hicimos no fue dar una instrucción, lo que nosotros hicimos fue, con base en el reglamento, hacer el llamado a la manera en la que debiera de conducirse esta mesa directiva. Es cuanto, presidente. Muy bien, pediré que me pasen la versión estenográfica de exactamente lo que dijo Movimiento Ciudadano para demostrarles que dio instrucción de cómo debería el orador usar el tiempo y no una moción de procedimiento sobre cómo debería conducirse la mesa directiva. Adelante, senadora Villán. Gracias, presidente. Quiero reiterar, el PRI durante su historia, no solamente en este momento difícil que vive nuestro país, ha demostrado que la patria es primero, ha defendido su soberanía, ha trabajado y convocado a la unidad, especialmente cuando gobierna. No es para nosotros algo ajeno a nuestra historia y a nuestra conducta. Y hoy también, como lo hemos hecho desde el principio, hemos estado abiertos al diálogo, a construir acuerdos. Hoy sí nos parece algo muy contradictorio, una convocatoria a la unidad, cuando todo este tiempo que ha transcurrido, más de 6 años de gobierno, se ha negado a escuchar nuestras opiniones frente a las grandes reformas que se han propuesto a este país. Y yo quiero referirme de manera muy rápida. En el primer párrafo de la propuesta que hacen, ustedes hablan a la presidenta de Unidad Nacional. Nosotros creemos en la unidad nacional, de ahí venimos, pero no podemos tender una mano y con la otra aventar una piedra. En el segundo párrafo condenan enérgicamente la negativa al diálogo de Estados Unidos. Ustedes se han negado permanentemente al diálogo. En el tercer párrafo, el gobierno de Estados Unidos dice está violentando acuerdos de la ONU. Ustedes desconocen a cualquier organismo internacional, no respetan ninguna de las opiniones que tienen. En el párrafo sexto, defensa de la soberanía y dependencia. Si un gobierno impone aranceles, no viola la soberanía. Hoy nuestra soberanía está vulnerada por otros hechos que realmente debemos atacar. El párrafo 9 dice que el gobierno de Estados Unidos toma como pretexto el tráfico de drogas y a la migración. No son pretextos, son una realidad. Nosotros no podemos sentarnos a la sala a dialogar y a construir acuerdos cuando en medio de la sala está un elefante que se llama delincuencia organizada y que se ignoran ver. Mucha gente dice, hasta que los Estados Unidos presionan, empiezan a tratar de arreglar el problema que hoy vivimos de delincuencia organizada. ¿Por qué cuando un ciudadano común y corriente pide justicia no se la dan? ¿Por qué cuando las madres de los desaparecidos piden justicia no se la otorgan? ¿Por qué no los escuchan? ¿Por qué tiene que ser una persona de fuera, un hombre como Trump, que cada día ejerce su poder imperial contra nuestra patria? ¿Por qué solo entonces? ¿Por qué no se hace en todo momento? Por eso no podemos nosotros acompañar este acuerdo. Ustedes dicen en el párrafo 12,
señalan todos los logros, más de 90 toneladas de drogas incautadas, casi 5,000 armas, 10,058 personas detenidas. ¿Por qué esto no lo hizo Andrés Manuel? ¿Por qué se hizo de la vista gorda? ¿Por qué no combatió el narcotráfico? ¿Por qué no ejerció su poder? ¿Por qué no nos hizo sentir que el Estado es más fuerte que los delincuentes? ¿Por qué teníamos que llegar a este punto para que pudieran actuar? Hoy también quiero señalar, en el último párrafo nos convocan al Zócalo y apoyar las medidas que ahí se anuncien. Es una verdadera falta de respeto, no solo para nosotros, para ustedes. No conocemos el plan B, el plan C, ni el plan D, ni ningún plan. Pero el único plan que hoy nos dan a conocer es el plan Z, el del Zócalo. Y ese no es el que necesita nuestro país hoy para hacer frente a un presidente que se comporta con nosotros como un autoritario, de un gobierno populista, por cierto, también. Por eso queremos decirles, el PRI va a estar siempre a favor de México, que no les quepa la menor duda, pero tampoco podemos acompañar cuando aquí han derribado las instituciones democráticas del país. No hay Estado de Derecho, hoy no hay independencia ni autonomía que ustedes exigen a otro gobierno, porque derribaron el Poder Judicial. Tampoco eso hace que seamos atractivos para la inversión y tampoco eso da certeza a los inversionistas. No podemos acompañarlo sin una revisión a lo que ustedes llamaron reforma al Poder Judicial. Hoy, queridos compañeros y compañeras, es un día difícil. Sí, tenemos que estar unidos, unidos por México, no por un partido político. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Sigue en el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño de Morena, en favor hasta por 5 minutos. Con el permiso del pueblo de México. A los panistas traidores a la patria hoy les quiero dedicar una frase de un grande, Paco Ignacio Taibo. Ustedes no venden a su madre, nomás porque no cotiza en bolsa. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena para ustedes es que por fin sucedió lo que tanto anhelaban, lo que tanto deseaban. Por fin, una afrenta económica en contra de México. La mala para ustedes es que no les va a servir para nada porque aquí hay un pueblo unido, firme y valiente en torno a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ya goza de un 85% de aprobación nacional. ¿Y qué quiere decir que goce de un 85% de aprobación nacional? Que hasta los poquitos mexicanos que votaron por ustedes también la apoyan. De ese tamaño es la unidad nacional que tenemos en este momento. Unidad a la que ustedes están renunciando de forma explícita el día de hoy. Aquí está México y aquí está la oposición chiquita, mezquina, hipócrita, pequeñita, que pone primero sus intereses personales por encima del interés nacional. ¿No se dan cuenta que la justificación que tiene el gobierno de Estados Unidos para la afrenta arancelaria en contra de México es lo que publicó precisamente el sitio oficial de la Casa Blanca, en donde les acusan de haber puesto a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? Porque me parece que además de sordos,
también tienen un poquito de astigmatismo y por eso se los puse en grandote, por si no quieren ver tampoco. Abran los ojos. Los estadounidenses ni los topan por mucho que se arrodillen, por más barato que se vendan. No les van a dar asilo en cuanto se acaben sus fueros. No les van a regalar la línea express, ni los topan. Solo los conocen por sus militantes, prisioneros en las cárceles norteamericanas. Hablando de arrodillarse y de vender a la patria, quiero traerles a colación una frase, un fragmento de un discurso que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, les duela o no, el mejor presidente que ha tenido la historia de México, expuso en su más reciente libro, Gracias. Es un discurso que diera un secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson hace 100 años, en 1924, y le doy lectura. Estados Unidos piensa que México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que querramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Estoy segura de que acaban de despejar cañón. Es una calca exacta de lo que están haciendo el día de hoy. 100 años después, este secretario de Estado, haz de cuenta que los veía en este momento en persona. Les tengo una última noticia. Nuestra presidenta de la República no se vende. Nuestra presidenta de la República camina de la mano de un pueblo digno que defiende su soberanía. Y este próximo 9 de marzo, en el Zócalo capitalino, volveremos a realizar una fiesta democrática. Si de pronto les nace corazón y si de pronto les crece la conciencia y si gustan reivindicarse, por allá nos vemos. Muchas gracias. Gracias, senadora Chávez. Honorable Asamblea, ha habido varios cuestionamientos a esta presidencia y antes de plantear un procedimiento que me han solicitado, que haré explícito, quiero hacer las precisiones. Primero, ya lo dije, pareciera no oírse, que esta presidencia tiene derecho de hacer pronunciamientos sobre coyunturas y más tan graves como la que se ha presentado. Con toda buena fe, yo informé que los grupos parlamentarios de Morena, PT Verde me hacían llegar un documento y que la presidencia lo hacía suyo y que, sin embargo, como era de esta manera, se abriría el debate. Informé que la mesa directiva había acordado por unanimidad 5 minutos las intervenciones. Y este pleno, absolutamente nadie reclamó que las intervenciones debieran ser de 10 minutos. Hay precedentes que cuando antes de iniciar el debate alguien me hizo un señalamiento en ese sentido, a pesar de haber un acuerdo expreso, yo modifiqué el tiempo y otorgué los 15 minutos cuando eran los votos particulares. Quiero leer el artículo 88, numeral 2 del reglamento. En los debates que por su trascendencia así lo ameriten, el Pleno, a propuesta de la Mesa, podrá determinar que se desarrolle bajo el acuerdo especial que lo regule en cuanto a número, orden y duración de las intervenciones, y así se hizo. Yo no le corté el tiempo a nadie. Movimiento Ciudadano dijo: lo digo con mucho respeto a la mesa directiva y al resto de mis compañeros y compañeras. Al senador Anaya le asiste la razón. No le asistía,
por las razones que ya argumenté. En cuanto al tiempo que se debe tomar, por lo tanto, de parte de Movimiento Ciudadano no habría ningún problema en que se le tomara los 10 minutos que corresponden al reglamento. Todos los grupos intervinieron menos y era una forma absolutamente inequitativa e incorrecta. Así es que esta presidencia ratifica que en ese reclamo no percibe razón. Me han solicitado que, dado que se dio tiempo para revisar el documento, dado que a pesar de que se buscaba un acuerdo, este no ha existido, que ha sido un debate y que ha tenido momentos muy álgidos, bueno, lo que estaba suficientemente discutido no está suficientemente discutido. Hay una lista que voy a leer para que si alguien que solicitó la palabra no está considerado, me lo haga saber. Sí, bueno, si alguien se quiere retirar, claro. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, de Morena. Senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena. Y senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena. Y la senadora Margarita Valdés Beltrán. Voy a aviso de una vez que seré absolutamente estricto en el uso del tiempo, no concederé la palabra para preguntas y las intervenciones serán estrictamente de 2 minutos. Tiene la palabra para hechos el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez del Grupo Parlamentario Morena. Hasta por 2 minutos. Gracias, senador presidente. Miren, amigas y amigos, de manera muy rápida, yo estoy absolutamente convencido de la hipocresía del PRI y del PAN y que han estado jugando este día en 2 pistas. Una pista que golpea, una pista dura, y la otra que va y se acuesta en el regazo del movimiento de transformación. Pero solamente para puntualizar, porque parece que se nos olvida, en los años 80 cambió el modelo de la economía y ese modelo lo apuntaló el PRI y el PAN. Y ese modelo económico que privatizó y vendió todo lo que se podía vender en este país, fue promovido precisamente por quienes ahora en los Estados Unidos están planteando terminar con ese paradigma. Y la situación, amigas y amigos, requiere del esfuerzo y de la unidad de todos. Pero hoy es evidente que el PRI y el PAN confirman lo que yo he venido sosteniendo desde hace muchas semanas. Están contra el pueblo de México y hoy van a votar en contra de este acuerdo unitario. Yo, por respetar al tiempo, yo solamente le diría al pueblo de México, el pueblo de México tiene una memoria que no olvida las historias del chupacabras, que no olvida las historias de la Paca, o que no olvida las historias del caso Paulet, alguien que está aquí presente fue principal protagonista. Así que viva México, que viva la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Queridos mexicanos,
Cuando tengan a un bully del tamaño del que está atrás de mí, nunca se dejen, nunca concedan, nunca permitan que les roben ni un segundo de su tiempo. Háganlo como yo. Finalmente, los bullies duran hasta que uno, con toda claridad, exige su tiempo y exige la justicia. Dicen aquí los de la bancada de los mafiosos que son calumnias lo que dice Estados Unidos. Es falso. Las familias mexicanas sabemos de la crueldad, de los sanguinarios que son los cárteles. Sabemos de cómo han llevado a México con Narcomorena a un luto nunca antes visto. Sabemos cómo matan, cómo degollan, cómo tienen invadido al país. Los de la bancada de los mafiosos creen que cuando la gente los saluda, creen que es por amor o por respeto. Cuando todos los mexicanos, a los de Morena, ya a sus espaldas, dicen que son narcos. Lo que se les tiene por parte de la población es miedo, porque están los mafiosos financiándolos. Por eso vienen los de la bancada de los mafiosos tan seguros, porque tienen el respaldo de los narcos, y por eso es que pusieron a México ante el gravísimo peligro de los aranceles. La Presidenta debe romper el pacto con los narcos ya, antes de que las familias mexicanas paguen hundiendo su economía por lo que han hecho estos morenarcos. Tiene el uso de la palabra el senador Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Morena Perdón, ya les dije. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Las imposiciones arancelarias de Estados Unidos en contra de nuestro país es una consecuencia, senadoras y senadores, del sistema. Es una consecuencia de la negación por parte del gobierno de Morena para combatir al crimen organizado que tanto daño ha hecho a todas las regiones de nuestro país y que evidentemente alcanza a nuestro país vecino. La imposición arancelaria a partir de hoy, de estos nuevos aranceles adicionales a los que ya tenemos y se pagan para las exportaciones que México realice a Estados Unidos, ocasionará una afectación severa a toda la economía nacional, pero sobre todo a los bolsillos de las familias mexicanas. El gobierno mexicano encubre, solapa al crimen organizado. Y ahora, ante las presiones que tenemos de Estados Unidos para obligar a este gobierno a cumplir con su obligación de combatir las organizaciones criminales. No nos vamos a cansar de recordarles que estas afectaciones se deben al pacto y al no trabajo de irse contra el crimen organizado. Es grave saber que se señale que los cárteles de la droga mexicanos son conocidos por su extrema brutalidad, corrupción y control sobre regiones enteras en México. Es grave que los cárteles de la droga en México operan sin obstáculo. Eso es lo que han dicho de México. La Presidenta de México se ha pronunciado, pero también este Senado debe hacer lo propio en un acto republicano, en un pronunciamiento fuera de cualquier tinte partidista o político. Por eso, para el Grupo Parlamentario del PAN, la patria siempre es primero. La patria es primero. Muchas gracias. Gracias, senadora Martínez Simón. Tiene ahora el uso de la palabra para hechos el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 2 minutos.
Presidente, desde aquí. Sí, claro, adelante. Gracias, presidente. Le hemos solicitado por escrito que, con fundamento en el artículo 99, nuestra propuesta, que es el texto que amablemente leyó la secretaria, cuando sea el momento procesal oportuno, pueda ser votada en el tablero. Quiero dejar muy clara la posición del PAN. Rechazamos estos aranceles y cerramos filas con las familias mexicanas. Así es como emitiremos nuestro voto. Lo haremos en el momento en el que nuestra propuesta sea puesta a consideración en el tablero. Es cuanto, presidente. Muy bien, así se hará. Se atenderá la solicitud. La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, tiene la palabra hasta por 2 minutos. Para hechos. Con su venia, señor presidente. Adelante. Compañeros y compañeras, como mexicana me paro en la máxima tribuna de nuestro país para decirles que necesitamos tener la unión con nuestra presidenta. Más allá de los partidos y que nos dicen aquí en la tribuna que están por el pueblo de México, la realidad es que el pueblo de México está en la crisis de seguridad en la que nos hundieron los gobiernos neoliberales a los que no les importaba el pueblo. Ahora estamos aquí con la transformación, haciendo pasos poco a poco para que nuestro país salga adelante. Ante la amenaza del imperialismo y el nacionalismo americano, estamos dando la batalla y con dignidad, representando a nuestra gente. En este momento lo que necesitamos es el apoyo a nuestra líder, a esa presidenta que nos ha pedido tener calma. ¿Por qué? Porque no podemos mostrar en este momento desesperación. Ese sería un grave error. Para nosotros, México es un pueblo que ha sido dignificado en los últimos años, porque en este país ahora sí se le toma en cuenta al pueblo. En este país, a diferencia de Estados Unidos, sí declaramos que las drogas son un tema de seguridad, de salud pública y no de criminalidad. Vi un mapa de Estados Unidos en donde hay muchas personas que distribuyen el fentanilo. No, esta no es una excusa. 80% de las detenciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos son de ciudadanos americanos. Eso es solo una excusa para tapar el trasfondo, tapar que Estados Unidos quiere recuperar y tener el control económico en un tema geopolítico. Y México tiene que levantarse y con dignidad decir que somos un país soberano. ¡Que viva México! Muchas gracias, senadora Ruiz Ruiz. Tiene el uso de la palabra el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hechos hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. En el Grupo Parlamentario del PRI rechazamos contundentemente la decisión de imponer aranceles a México. Lo hacemos por la profunda crisis económica que va a generar en nuestro país. Pero votaremos en contra del comunicado, que más que un comunicado del Senado, porque no ha reunido el consenso de los grupos parlamentarios, es un boletín de prensa de Morena. No se resuelve este problema con boletines de prensa ni con mítines en el Zócalo. Lo que está señalando el gobierno de Estados Unidos es gravísimo. Voy a leer un extracto y unos párrafos del comunicado ayer de la Casa Blanca. El flujo de drogas de contrabando como el fentanilo hacia Estados Unidos a través de la red de distribución ilícitas ha creado una emergencia nacional, incluida una crisis de salud pública. Las organizaciones mexicanas de narcotráfico, principales traficantes de fentanilo del mundo, operan sin obstáculos debido a una relación intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y al transporte de narcóticos peligrosos.
De eso se trata precisamente lo que desde el grupo parlamentario del PRI estamos diciendo, del combate al crimen organizado que no solo genera una crisis de seguridad en Estados Unidos, sino que está generando una gravísima crisis de seguridad en México y que le está costando la vida a miles de mexicanos inocentes. El problema es muy claro. Afortunadamente hay mucho pueblo. El problema es que hay mucho pueblo para tan poco gobierno. Ustedes están moralmente derrotados y tienen que solucionar este grave problema que está ocasionando una profunda crisis en nuestro principal socio comercial. Sean responsables. Se terminó su tiempo, senador Angulo Briceño. Y terminen con esa alianza y esa complicidad que tienen con el crimen organizado. O de lo contrario, si no es cierto, pídanle al gobierno de los Estados Unidos que presente pruebas. No lo harán porque saben que están inmiscuidos con el crimen organizado. Tiene el uso de la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Antes, presidente, de iniciar mi intervención, quiero hacer una solicitud para que la mesa directiva reciba. Voy a acudir a la Fiscalía General de la República para efecto de que se investigue, porque no es posible permitir tanta difamación. Amigas, compañeras y compañeros senadores, la dignidad del país no se negocia, la soberanía no se negocia, o se está con el pueblo de México o no se está. El pueblo mexicano no se rinde. La historia de México es la de un pueblo que resiste con valentía y dignidad ante cualquier agresión extranjera. A lo largo de nuestra historia hemos enfrentado desafíos que han puesto a prueba nuestra soberanía, pero siempre hemos salido adelante con determinación y unidad, como lo ha dicho y nos ha convocado la jefa de Estado de esta nación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y vamos a estar con ella el próximo domingo arropando, porque ni las amenazas económicas ni los agravios políticos pueden quebrantar la fortaleza de un pueblo que ha sabido sobreponerse frente a las adversidades con orgullo y con la certeza de que su dignidad no está en juego. No se va a negociar la dignidad del país. Si tocan a México, tocan a un pueblo organizado. Esto no es solo un tema económico, sino una afrenta a todo el pueblo mexicano que históricamente ha sido socio clave en el desarrollo económico y cultural y social de los Estados Unidos. Frente a esto, la Unidad Económica Regional de América del Norte es la región económica más dinámica del mundo y su estabilidad comercial es clave para seguir garantizando el crecimiento y la generación de empleo. Así es que, presidente Trump, sepa que hay mucho pueblo, pero también en Estados Unidos hay mexicanos dispuestos a seguir defendiendo a nuestra patria. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Chavira de la Rosa. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para hechos la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Con su venia, presidente. Hay momentos en la historia de la patria, o hay momentos en que la historia nos requiere. Nos requiere sin mezquindades, sin pretextos, sin ambigüedades. Hoy México y su pueblo necesita de políticos y políticas de altura de miras, con compromiso social, no que vengan a hacer teatro a la tribuna a través de las mentiras y las calumnias, como la senadora TikTok y su bancada, que con todas sus letras son traidores a la patria.
porque traidor a la patria es quien realice actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, según el artículo 123 de esta Constitución. El pueblo sabe que no les interesa a ustedes la gente. Lo sabe desde hace mucho y lo reflejan siempre en las urnas. Sabe quiénes son los traidores a la patria. Hoy, nuestra jefa de Estado, la doctora Claudia Sheinbaum, está dirigiendo por buen camino nuestra nación y por ello estamos muy orgullosas de ella, porque está poniendo ejemplo en el mundo y tenemos que acompañarla. Tenemos mucha presidenta y tenemos mucho pueblo. No en vano el 85% de la población mexicana le da su respaldo. Así que ante los embates, tanto del extranjero como de los de casa, queremos decirles que vamos a salir adelante, porque México es mucho pueblo. Vamos a acompañar a nuestra presidenta el próximo domingo y convocamos a la gente que le interese México y que le interese defender a las y los mexicanos a que nos acompañen, a que salgan a las calles, a que manifiesten este respaldo, porque vamos a defender a nuestro país y a nuestra patria. ¡Que viva México! Tiene el uso de la palabra la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Gracias, senador presidente. Gracias, adelante. Compañeras solidarias. No como otras que lo primero que hacen es ladrarle a otra mujer. Y ya sabía yo que nomás pico y saltan. Fíjense que yo estoy muy contenta el día de hoy, porque una vez más, querido pueblo de México, compruebo que siempre hemos estado del lado correcto de la historia, que no nos hemos equivocado, que ya sabíamos desde hace tiempo que el imperialismo norteamericano nos tenía en la mira, hecho que a muchos ahorita les espanta y les está cayendo de peso. Pues ¿en qué México vivían? ¿Qué se habían dado cuenta que a través de las políticas norteamericanas querían nuestro pueblo, nuestros pisos, nuestros minerales, nuestras minas, nuestros bosques y hasta nuestras manos de obra? Y eso es lo que ahorita está pasando. Y todavía nos dicen que por qué no vamos a Estados Unidos a arrodillarnos al Congreso norteamericano. No, quienes traen las rodillas raspadas desde hace siglos son los de otro lado. Nosotros ni nos arrodillamos, ni nos doblamos, ni nos sometemos. Esto que está pasando está demostrando que México es un pueblo resiliente. México es un pueblo de gente noble. México, en cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, tiene un hijo guerrero y no nos vamos a someter. No nos avergüenza que nos digan que vamos a mítines, que con los mítines queremos arreglar México. En los mítines de la izquierda se construyó este país. En los mítines de la izquierda se luchó por la libertad y en los mítines de la izquierda vamos a salvar al pueblo mexicano. ¡Que viva México! Gracias. ¡Que viva Claudia! ¡Que Gracias. viva la bancada de la izquierda! Gracias, senadora Valdés ¡Que viva la Martínez. patria! Sigue en el uso de la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hechos hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, de verdad que no saben ustedes cómo lamento esta sesión. Estamos ante un riesgo verdaderamente grave. Estamos ante un personaje que está dispuesto a atropellar todas las formas, todos los acuerdos, todos los pactos, todo lo que existió en los últimos 60 años, lo que le dieron
capacidad de acuerdo de negociación a buena parte del planeta, en medio de conflictos, es cierto. Pero hoy... Permítame, senadora, permítame. Sí, gracias. Pedimos a la Asamblea guardar silencio para que pueda la senadora García Medina hacer su exposición. Adelante. Gracias. ¿Qué es lo que me parecía que hubiera sido lo mejor? Un pronunciamiento unánime. Y creo que la mayoría y el gobierno requieren abrirse al diálogo y garantizar que la pluralidad se exprese de manera unificada. Tenemos diferencias en muchos ámbitos, pero el reto que hoy vivimos es tan grande porque además es el hombre más poderoso del planeta, enloquecido, actuando de manera irresponsable, atropellando prácticamente todo. Necesitamos actuar conjuntamente. Movimiento Ciudadano ha dicho que estamos absolutamente en desacuerdo con la decisión que tomó Donald Trump, con esta decisión de los aranceles. Y yo quiero recordar, porque a veces hace falta recurrir a la historia y lo hago de manera muy breve, que durante todos los 10 años de Revolución Mexicana, durante una década, Estados Unidos tuvo a su ejército en la frontera con México. Y en medio de los conflictos que tuvimos, incluso cuando vino la invasión de los Estados Unidos en 1914, incluso después con Carranza también y con Villa que invadieron Chihuahua, los revolucionarios e incluso frente a Huerta actuaron de manera unánime ante la invasión diciendo estamos en contra de que las tropas de Estados Unidos vengan a nuestro país. Hubo condiciones para actuar conjuntamente. Creo que hoy lo que requeriríamos es política, política, política. ¿Qué quiere decir eso? Actuar conjuntamente. No queremos votar de ninguna manera algo que no fue resultado del consenso, pero decimos con toda claridad, y yo termino diciéndolo, que respaldamos, y lo hemos dicho, a la jefa de Estado, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a que le haga frente al gobierno norteamericano, pero requerimos abrirnos al diálogo y al acuerdo. Lamento que en este momento no haya sido así y que en esta sesión no hayamos entrado al fondo, sino que la sesión fue de conflicto, de descalificación, una de las más tristes que yo recuerde. Muchas gracias. Gracias, senadora García Medina. Tiene el uso de la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hechos hasta por 2 minutos. Gracias. Con su venia, senador presidente. Compañeras Adelante. y compañeros senadores, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hago uso de esta alta tribuna para expresar nuestro completo rechazo a la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. Esta es una medida unilateral que, lejos de fortalecer la relación bilateral, debilita la integración económica de América del Norte y genera incertidumbre en sectores claves de nuestra economía. México ha sido, es y seguirá siendo un socio confiable para Estados Unidos y para Canadá. Nuestra relación comercial está cimentada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, acuerdo que ha demostrado ser fundamental para la estabilidad y el crecimiento de nuestra región. La imposición de barreras arancelarias atenta contra el espíritu de este acuerdo y afecta directamente a empresas, trabajadores y consumidores en ambos lados de la frontera. No hay justificación válida para esta decisión. México ha demostrado su compromiso
con el combate al tráfico de drogas y el fortalecimiento en la seguridad fronteriza. Las propias cifras del gobierno estadounidense avalan que en los últimos meses el Gobierno de México ha realizado incautaciones récord y desmantelado laboratorios clandestinos de fentanilo. Sí, termina lo que demuestra su intervención, su senadora. compromiso. Concluyo, senador presidente. Gracias. Desde el Senado de la República hacemos un llamado al diálogo y a la diplomacia. Nuestro país ha apostado por la cooperación y el entendimiento mutuo. Es fundamental que los gobiernos de México y Estados Unidos encuentren soluciones basadas en el respeto, en el diálogo y, por supuesto, que los mecanismos establecidos en el TEMEC se respeten. Muchísimas gracias. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora González Silva. Tiene el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Con su venia, senador presidente. Adelante. Con la venia de todas las senadoras y senadores. México, nuestro país, nuestra patria, se rige por un documento básico, el que da sustento, fuerza, sentido a sus instituciones. Conviene recordarlo aquí y tenerlo muy claro. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En su artículo 80 establece que el supremo poder de la Unión, el poder ejecutivo, se deposita en una sola persona. Esa persona hoy es una mujer, es la jefa de Estado, la jefa del Estado mexicano. En cualquier momento, pero mayormente en los momentos de crisis, es preciso recordar que solo hay un basamento sólido para la acción de las instituciones, la Constitución. Es el mástil al que hay que ceñirse, igual que lo hizo Ulises, cuando las olas enojadizas amenazan a la nave. El artículo 89 de nuestra Carta Magna establece con claridad cuáles son los principios que rigen la política exterior de México. Lo cito: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Quiero decir que estos principios son el producto de una larga tradición del pensamiento político mexicano, de Juárez, de Carranza, del sinaloense Genaro Estrada. Concluiré diciendo, porque se ha terminado mi tiempo, recordando a aquel gran hombre que fue Melchor Ocampo. Lo digo para que se escuche, senador. Termino, presidente, para que se escuche cerca y se escuche lejos y se escuche bien. Los mexicanos nos quebramos, pero no nos doblamos. ¿Es cuánto, senador presidente? Cierra la lista para hechos el senador Emanuel Reyes Carmona, de Morena, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Indudablemente los aranceles impactarán económicamente a los estadounidenses, pero también a los mexicanos. Los aranceles a las importaciones de Estados Unidos no resuelven los desafíos comerciales que actualmente enfrenta nuestro principal socio comercial.
Los aranceles no solo perjudicarán los precios de las importaciones de otros países a territorio estadounidense, sino que afectarán los precios de las exportaciones. La decisión unilateral de imponer el 25% de los aranceles a los productos mexicanos violenta el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La decisión no cuenta con el apoyo de la sociedad estadounidense. El problema de la oposición es que no quieren reconocer el gran trabajo de la jefa del Estado mexicano, nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso no se atreven a votar, por eso quieren presentar una propuesta laxa, simple, sin propuesta y sin fundamento. Pero debo decirles, compañeros y compañeras, que hoy el 85% de las y de los mexicanos respaldan a nuestra presidenta. Y por eso nuestra presidenta está convocando a una asamblea popular pública de frente al pueblo mexicano, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y este próximo domingo las y los mexicanos vamos a respaldar a nuestra presidenta, dándole el voto de confianza, pero además garantizando que a través de los acuerdos y de los mecanismos que ya desde hoy se exploran también con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, se dé en beneficio no solamente de las y de los mexicanos, sino también de los connacionales que están en territorio estadounidense. Es decir, nuestra presidenta tiene una visión de largo alcance que permite impactar de manera positiva aún para los que hoy no están en territorio mexicano. Por eso es importante decirles que hoy necesitamos redoblar esfuerzos, cerrar filas, avanzar en un solo propósito y en un solo objetivo. De lo que se trata no es regatearle nada al gobierno mexicano, sino aprobar esta propuesta. Solamente un imperialista, un vendepatria, un traidor, un entreguista a la patria votaría en contra de la propuesta que hoy hace la mesa directiva y que hace también este grupo mayoritario integrado por Morena, por el PT y por el Verde Ecologista. ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! Muchas gracias. Gracias, senador Reyes Carmona. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.